Corresponde a todos los servidores públicos obrar con la mayor diligencia en la defensa de los intereses del Estado. Según el decreto Ley 111 de 1996, el juez de conocimiento al momento de fallar el proceso contra el Estado o cualquier ciudadano informará la presunta irregularidad a las autoridades administrativas, penales o fiscales para que éstas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, investiguen el hecho. El decreto Ley 111 señala en su artículo 45 que será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales para la cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes. En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, el juez que le correspondió fallar el proceso contra el Estado de oficio o cualquier ciudadano deberán hacerlo conocer del órgano respectivo para que se inicien las investigaciones administrativas, fiscales y o penales del caso. Si el actual negligente, el funcionario encargado de la defensa de los intereses de la entidad pública, por ejemplo, la falta de contestación de una demanda, la ausencia o deficiencia de la presentación de las pruebas, la inasistencia a las audiencias y en general la escasa o insuficiente o nula intervención del funcionario en la actuación o proceso judicial correspondiente, conlleva una consecuencia negativa para la respectiva entidad, tal como un fallo adverso, tal situación, como lo impone la norma, deberá ser dada a conocer a las autoridades pertinentes, dentro de ellas al respectivo organismo de control fiscal, para que éste analice los hechos e inicie, si es del caso, el proceso contra el funcionario. Las labores de los médicos no son asimilables a las de los operadores que participan en el tráfico jurídico, ni a las operaciones económicas a través de las cuales se ejecuta el presupuesto público. No obstante, cuando los médicos actúan como servidores públicos o particulares que ejercen gestión fiscal, sus actuaciones pueden resultar determinantes en la causación del daño al patrimonio público, en la medida en que su intervención resulta definitiva en la consolidación del mismo y por ende su responsabilidad puede encontrarse comprometida. En estos casos, la conducta puede ser investigada a título de culpa grave o dolo, según corresponda. La sentencia de tutela 157 de 23 de abril de 1993 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional enseñó que los médicos en su condición de funcionarios públicos, al desempeñar funciones en instituciones públicas o privadas al servicio del Estado, actúan como expertos en la distribución de bienes públicos, medicamentos y como tales son gestores fiscales que manejan recursos públicos, cuando de manera intencional recetan medicinas o equipos ortopédicos no necesarios, están llamados a responder fiscalmente. En su calidad de funcionarios públicos, médicos al servicio de la Caja Departamental de Previsión actúan como expertos en la distribución de bienes públicos, medicamentos, señalando a quién se han de entregar legítimamente y a quién no, recetando solo a los usuarios del servicio, dentro de los límites reglamentarios, el mejor y más completo tratamiento. En esta parte específica del manejo de bienes públicos, gestión fiscal, en la cual se encontraron irregularidades que la Contraloría consideró verdad sabida y buena fe guardada suficientes para solicitar la suspensión de los actores y de otros funcionarios comprometidos, así como para denunciar ante la Fiscalía General un posible delito de peculado por apropiación. Como se ve, y a pesar de las alegaciones de los peticionarios, ellos incumplen funciones que los hacen sujetos pasivos del control fiscal y a ellos sí es aplicable el numeral octavo del artículo 268 de la Constitución. El curador urbano es un particular que por disposición legal está encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas o de construcción, por lo que su competencia le impone dar fe de que un proyecto cumple con las normas legales y por tanto se puede ejecutar. Este particular cumple funciones públicas de licenciamiento urbanístico, licencias de construcción o de realización y ejecución de actos de gestión ambiental. En cumplimiento de estas funciones públicas delegadas por la ley, el curador urbano realiza actos de gestión fiscal en relación con las tasas que administra y con el control que ejerce. Al cumplir una función pública, sus actos constituyen típicos actos de gestión fiscal. Ello implica que las Contralorías están legalmente facultadas para revisar su gestión, realizar glosas y adelantar investigaciones de carácter fiscal. Los bienes adquiridos con las tasas que administran hacen parte del patrimonio público, por lo que los curadores cumplen la función de custodia, conservación, cuidado y defensa de los mismos.
La culminación del periodo de un curador exige que el mismo haga entrega de los bienes que le fueron encomendados para el cumplimiento de sus funciones. Ante la supresión de una curaduría, tales bienes, al tener naturaleza de públicos, tendrán que ser trasladados al respectivo ente territorial. Los costos que se cancelan al curador urbano en cumplimiento de sus funciones son regulados por el Gobierno Nacional. El Consejo de Estado, en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del año 2006, analizó la gestión de los curadores y concluyó que los mismos, como particulares que ejercen funciones públicas y manejan recursos públicos, están sujetos al control y vigilancia fiscal que ejercen las Contralorías. Para ahondar sobre este asunto, se recomienda estudiar el concepto número 1578 de 26 de julio de 2006. Frente a la hipótesis del Banco Público como gestor fiscal, el Consejo de Estado enfatizó, al analizar la gestión de un funcionario del entonces Banco BCH en el municipio de Salamina Caldas, que era el servidor quien ostentaba la condición de gestor fiscal y por lo tanto estaba llamado a responder por ser quien omitió las medidas de seguridad que dieron lugar al acaecimiento de un daño para las arcas de la entidad. Mientras en tratándose del banco privado, que es contratado para recaudar caudales públicos, el Consejo de Estado señaló que es la persona jurídica la que asume la categoría de gestor fiscal cuando indicó: en virtud del contrato de cuenta corriente, el banco ejerce una especial gestión fiscal que incluye hasta cierto punto poder decisorio sobre tales fondos al tener que resolver sobre el pago de cheques. La conducta culposa se demostró debido a la falta de cuidado del banco que facilitó el pago de 3 cheques, pese a su condición de falsificados por imitación en sus elementos de seguridad para el giro, los cuales justamente se establecen para evitar fraudes contra las cuentas corrientes. Es decir, que al haber dejado pasar de manera inadvertida la falsedad de los títulos referidos y haber pagado su importe, el banco contribuyó con su manejo descuidado y negligente a la ocurrencia del daño sufrido por el Estado. En otra sentencia, el Tribunal de Cundinamarca de la sección primera, subsección A, se reiteró esta posición según la cual la conducta culposa está demostrada por la falta de cuidado del banco.